En esta mañana le damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar hablando de su palabra. Vamos a hacer una oración, inclinamos nuestros rostros dándole gracias a Dios. Le damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el poder, Señor, la gloria y la honra, Señor. En esta mañana, Señor, danos la sabiduría de lo alto, Señor. Esa sabiduría, Señor, que puede salvarnos, que puede cambiarnos, Señor. En esta hora pedimos, Señor, que sea una gran bendición para nosotros y para todos aquellos que lo han de escuchar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por años se ha discutido dentro de la iglesia si el cristiano que ha recibido a Cristo, después de recibirlo, y cae en alguna falta, se condenará eternamente. La historia nos dice que la escuela de Calvino enseña que el cristiano, una vez que ha recibido a Cristo, no se perderá. Es decir, una persona salva nunca perecerá. Por otro lado, tenemos la enseñanza de Armenio, la cual cree que una persona salva, si cae, se perderá. Por otro lado, tenemos la enseñanza de los predestinados, que dicen que haga lo que haga el creyente, será salvo. Es decir, tenemos tres escuelas con estas diferentes enseñanzas. ¿Cuál de ellas es la acertada? Esas tres enseñanzas en las cuales hoy el mundo, el cristiano, se mueve. Aquellos que dicen que la salvación no se pierde, se separan de los que dicen que la salvación sí se pierde. Lo mismo pasa con los predestinados y todos se dividen unos con otros, señalándose que los dos tienen falsas enseñanzas. ¿Cuál de los tres es acertado? Todos nosotros, los hijos de Dios, al recibir a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, en el cual Él nos enseña, Él nos instruye. Vamos a leer el libro de Oseas y nosotros traeremos nuestras conclusiones de acuerdo a la dirección del Señor. Vamos a leer Oseas en el capítulo 1 de Oseas. Dice en Oseas en el capítulo 1, verso 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez Jehová habló a Oseas, Jehová dijo a Oseas: ve, toma por esposa una mujer dada a la prostitución, hijos de prostitución. Porque la tierra se ha entregado totalmente a la prostitución y así se aparta de Jehová. En el verso 3 dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Entonces Jehová le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco tomaré venganza de la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella de nuevo y dio a luz a una hija. Y Dios dijo a Oseas: ponle por nombre Ruama, porque ya no tendré compasión de la casa de Israel, para que de manera alguna los perdone. Pero de la casa de Judá tendré compasión y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinetes. Después de haber destetado al Ruama, Gomer concibió y dio a luz un hijo, y dijo:
Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo perteneceré a vosotros. Parece ser que Dios da por terminada su comunión con el pueblo de Israel. Pero hay algo que quisiera que miráramos. El amor de Dios es imperecedero. Esto significa que tiene duración ilimitada. Significa que el amor de Dios es inmortal, es eterno, es infinito. Es decir, nunca se termina. Pase lo que pase, no cambia. Es eterno. Este es el amor de Dios para sus hijos. Dios ama a su pueblo y ama a sus hijos con un amor eterno, infinito. Pero aquí hay una pregunta que todos debemos de hacer. ¿Usted recibiría a su esposa que lo engañó con otros hombres? ¿Usted recibiría a su esposa que le sea infiel y lo abandone y no regrese con usted por un tiempo? Y además que le diga que no lo quiere a usted. ¿Usted volvería a recibirla y además que usted todavía le pide que regrese con usted? ¿Usted haría eso? Pues aún así, viendo al pueblo de Israel que se ha prostituido y se ha olvidado de Jehová, Jehová desea que Israel regrese a él. Este libro nos revela que independientemente de cuán adúltera sea Israel como esposa de Jehová, de cuán apóstata sea Israel como pueblo de Dios, Dios todavía desea que ella vuelva a él. Si ella retornase a él, todavía él la recibiría, la atraería de regreso y la restauraría. Es maravilloso ver el amor de Dios imperecedero. No cambia. ¿Quién eran los amantes de Israel? Los amantes de Israel eran sus ídolos. Hasta ni se puede creer que Israel, después de haber conocido a Dios, y más aquellos que ya nacieron dentro del pueblo de Dios, aquella generación que nació ya dentro del pueblo de Dios, cómo es que los ídolos, cómo es que ellos se volvieron de nuevo a los ídolos. Esos eran sus amantes del pueblo de Israel. Con ellos fornicaban, con sus ídolos. Hoy el mundo está lleno de la fornicación, adorando las imágenes, adorando los ídolos. Dios les hace todos los favores. Dios es el que bendice a todas las familias, y las familias, en vez de recibir a Dios, van y le dan gracias a sus ídolos. Esta es la fornicación en la cual el pueblo de Israel había caído. El hombre, en vez de levantarse dándole gracias a Dios, va y se persina con sus ídolos dándoles gracias. Esto es fornicación. Esto es adulterio. Sin embargo, el amor de Dios todavía es el que nos cuida, es el que nos protege, es el que nos da el alimento. Pero el hombre va y le da gracias a los ídolos. Esta es la fornicación en la cual el pueblo de Israel había caído. Los gentiles, por nacimiento de sus padres, por enseñanza, cayeron en una religión, y ellos por ignorancia. Pero este pueblo que conoció a Dios, estas generaciones que eran su pueblo, ¿cómo es que cayeron
en estas fornicaciones y en este adulterio. En el capítulo 1, en el verso 10, dice de Oseas: con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Con todo eso, es decir, con toda su rebeldía, con toda su prostitución, con toda su fornicación, dice, con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni se puede contar. Este es el amor de Dios imperecedero. Dios tiene un amor infinito, ilimitado, inmortal, eterno. Y con ese amor nos ha amado. Esta era la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia será como la arena del mar. Dice en el verso 11: se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, nombrarán para sí una sola cabeza y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Oseas significa salvación o liberación. Eso lo dice en Números en el capítulo 13, en el verso 16. El ministerio de Oseas tuvo como objeto el reino adúltero y apóstata de Israel. En cuanto a su condición, Israel era adúltera. En cuanto a su posición, era apóstata. Es decir, fornicaba y vivía en la apostasía. Este libro revela que independientemente cuán adúltera sea Israel como esposa de Jehová, cuán independientemente, cuán apóstata sea Israel como pueblo de Dios, Dios todavía desea que ella vuelva a Él. Si ella retornase a Él, Él todavía la recibiría, la atraería de regreso y la restauraría. El énfasis crucial de la revelación importada por todos los profetas de Isaías a Malaquías es que Dios desea tener una unión orgánica con su pueblo. No solo es un pueblo, sino son sus hijos. Esto es muy importante. Por una parte, Israel es el pueblo de Dios, pero ahora los está recibiendo no como pueblo, sino como sus hijos. Dios es la vida de su pueblo y ellos son su expresión. De este modo Dios y su pueblo escogido llegan a ser una pareja universal. Apocalipsis capítulo 22 en el verso 17 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22 verso 17. Dice la Escritura en el capítulo 2, en el verso 17: y el Espíritu y la novia dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Debido a que esta es la intención de Dios en su plan eterno, tanto los profetas mayores como los profetas menores hablan de Dios en calidad de marido y del pueblo escogido de Dios en calidad de esposa. Esta posición, este pensamiento es plenamente desarrollado en el Nuevo Testamento. El profeta Oseas tomó por esposa a Gomer. Dice que el Señor le dijo en el capítulo 1, en el verso 2, dice: cuando por primera vez Jehová habló a Oseas, Jehová le dijo a Oseas: ve, toma por esposa una mujer dada a la prostitución. Oseas tomó por esposa a Gomer, una mujer dada a la prostitución. Esto simboliza el hecho de que Dios toma a Israel como esposa. Una mujer que se había prostituido
que se había apartado de Jehová, Dios le dijo a Oseas que hiciera lo mismo que le había hecho con Israel. Y Oseas hizo lo que Dios le ordenó. Los hijos de Oseas y de Gomer tienen un significado. Esto simboliza que Dios tomaría venganza de la casa de Jehú por el derramamiento de sangre en Jezreel y que daría fin al reino de la casa de Israel. Segunda de Reyes 15, 10 al 12. Por eso Dios le dijo que le pusiera su primer hijo Jezreel. El segundo hijo de Oseas, Lo-ruhama, significa que Dios ya no tendrá compasión de la casa de Israel. El hijo de Oseas, el tercero, Ami, simboliza que Israel era el pueblo de Dios y que Dios ya no debía de pertenecerle, que ya no habría aquí que pertenecerle Dios a este pueblo, que ya no lo iba a amar y que lo iba a abandonar. Esto tiene el significado de los tres hijos que tuvo Gomer con Oseas, y esta es su interpretación. Parece ser que Dios aquí terminaba ya con el pueblo de Israel. Pero no fue así. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia viene después del pecado. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, en el verso 20. Romanos capítulo 5, en el verso 20. Dice Romanos capítulo 5, verso 20, la ley se introdujo para que el delito abundase, mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice que la ley se introdujo para que el delito abundase, mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, el pecado abundó. Los israelitas se hicieron extremadamente pecaminosos. Hoy el mundo está en esa misma condición en la cual Israel cayó. En Efesios, en el capítulo 2, en el verso 5 dice, Efesios capítulo 2, en el verso 5, dice la Escritura que nosotros, antes de recibir a Cristo, nuestra condición era una condición de muerte. Estábamos lejos, estábamos alejados, aún así lejos de Dios. Dios nos estuvo cuidando. Dios cuida a todos, la humanidad, lo acepten o no lo acepten, lo busquen o no lo busquen, le oren o no le oren. Dios es el que les da el alimento, el calzado y todo. Dios es el que está atendiendo a toda la humanidad. Dios es el que le está dando vida al corazón y a todos sus órganos internos y externos del hombre, sin que el hombre le dé gracias a Dios. Dice en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 5, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. La Biblia dice que Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos lejos de Dios.
En Romanos capítulo 5, 20 dice que la ley hace que el pecado abunde, es decir, que sea evidente para que el hombre pueda reconocerlo. En otras palabras, Dios nos dejó su palabra, nos dejó su ley para que nosotros nos diéramos cuenta qué es pecado, qué no es pecado, qué es desobediencia. Si estamos bien delante de Dios, en qué condiciones estamos. La Biblia es el único libro que nos refleja nuestra situación, como nosotros estamos viviendo como seres humanos. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 5, en el verso 20, que la ley hace que el pecado abunde. Es decir, que cuando el hombre ve la Escritura, inmediatamente se va a dar cuenta que él es un pecador. Es decir, que sea evidente para el hombre y que el hombre pueda reconocerlo. De este modo, lo pecaminoso que es el hombre queda plenamente expuesto. De esta manera, quedamos sin vestido. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué tenemos que morir? Dice Romanos en el capítulo 5, en el verso 21, ¿por qué nosotros los seres humanos tenemos que morir? Romanos capítulo 5, verso 21 dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, es decir, el pecado reina en la muerte. En la muerte, así también la gracia. Aquí hay dos cosas muy importantes. Por un lado, el pecado reina en la muerte, es decir, el pecado mata al ser humano. Le dijo Dios a Adán y Eva, no comas del árbol prohibido, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Es decir, el pecado reina en la muerte. Pero en el capítulo 5, en el verso 21 dice, así también la gracia tiene por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado reina por la autoridad de la muerte, introduce la muerte por medio de su reino. Por eso el pecador tiene que morir. Por eso morimos. Por el pecado que reina en nuestros cuerpos. Pero aquí habla de la justicia. La justicia es el cimiento, es la base y es el medio por el cual Dios se nos imparte como gracia. Esta justicia nos da la base para reclamar a Cristo como nuestra gracia. Dios, al darnos gracia, manifiesta su justicia. Romanos capítulo 1, en el verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Además, el poder de esta gracia al operar en nosotros produce en nosotros la justicia subjetiva, haciendo que estemos bien con Dios, con otros y aún con nosotros mismos. Y no solo juzga al pecado, sino que también vence a Satanás y a la muerte en nuestro ser. De esta manera la gracia reina mediante la justicia, dada como resultado la vida eterna. La gracia de Dios vino a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que también es la gracia de Cristo mismo. Qué importante es que descubramos qué es la gracia. Según nos dice la Escritura en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 1, Efesios capítulo 2, en el verso 1, dice
Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire, del espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué significa esto de la gracia? Por un lado, la gracia significa que nuestra salvación es gratuita, es gratis. Nuestra salvación es gratis. No tenemos que gastar nada para obtenerla. Lo único que tenemos que es recibirla. No nos cuesta nada. No tiene ningún precio. El precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nosotros. Desde ese momento que Cristo murió en la cruz, nos está dando una salvación gratuita. No nos cuesta nada. ¿Cómo es el amor de Dios imperecedero, inagotable, infinito, que ama al pecador? Por eso dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el verso 16. San Juan capítulo 3, en el verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Son las personas que están lejos de Dios, que no lo han recibido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Dios imperecedero, que nunca cambia. Entonces, por un lado, la gracia es recibir una salvación gratuitamente. Pero si nada más decimos que en eso consiste la gracia y no buscamos más profundamente el significado de la gracia, pues nos quedamos todavía faltos de conocimiento y de entendimiento. ¿Qué es la gracia entonces? Por un lado, la gracia es que Cristo nos salvó gratuitamente. Por el otro lado, dice que la gracia es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entran en el creyente, entran en la persona para hacer su vida, para hacer su fuerza, para hacer su capacidad, para que este hombre que ha recibido a Dios ya no viva por su naturaleza humana, sino viva por medio de la vida que se ha dispensado en él. En esto consiste la gracia. Vamos a leer un pasaje en el Antiguo Testamento, en Génesis. Aquí tenemos un pasaje aquí en Génesis, en el capítulo 6, en el verso 8. En el capítulo 6 dice en el verso 5 que vio Jehová que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra, y que toda imaginación de pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Hoy, en nuestro tiempo, estamos viviendo esta clase de vida en la humanidad hoy. Hoy existe mucha violencia en nuestro tiempo, en nuestra era. ¿Cuál es el motivo? El motivo único por el cual el hombre ha caído en esta maldad es que sus pensamientos solamente están pensando en hacer perversidades y hacer maldades. Y en el verso 6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo: Jehová, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, lo que se arrastra y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero recordemos, aquí hay algo importante,
¿Qué es el amor de Dios? Imperecedero, inagotable, infinito. En el verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa que Noé encontró la gracia? Noé encontró la fuerza, Noé encontró el poder para poder él vivir una vida santa en ese tiempo, en esa era. Recibir la gracia es recibir el poder, es recibir la capacidad, es recibir la vida de Dios para poder enfrentar el mal que hoy a nosotros nos toca estar mirando. Si queremos ser librados de estas generaciones perversas, tenemos que nosotros echar mano de la vida de Dios. Es maravilloso cómo Dios se imparte a nosotros por medio de la gracia. Aquí hay otros pasajes en los cuales quisiera que miráramos. Juan en el capítulo 1, en el verso 14. San Juan capítulo 1, en el verso 14. Dice en el 1:14: y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre vosotros. Contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia. Recordemos que la gracia es recibir una salvación gratuita, pero aún más, la gracia es recibir al Padre, es recibir al Hijo como nuestra vida, como nuestro vivir, como nuestro andar, como nuestro caminar. En eso consiste la gracia. Esta es la gracia de Cristo. Fíjese lo que dice Gálatas en el capítulo 6, en el verso 18. Gálatas capítulo 6, en el verso 18. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hermanos, amén. La gracia que consiste en que el Padre, en que el Hijo y que el Espíritu ha entrado en nuestro espíritu, sea nuestra fuerza y sea nuestra fortaleza. De esta manera podemos nosotros enfrentar a Satanás. Por eso hemos dicho que recibir a Cristo no es una religión. La religión trata con las cosas externas de afuera, pero Dios, por medio de su vida, trata con las cosas internas que hay en nosotros. El mal está dentro. Por eso Dios entró en nosotros como gracia. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 22, 2 de Timoteo, en el capítulo 4, dice en el verso 22: el Señor esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Esta no era una despedida, un saludo, cualquier saludo, como buenos días y buenas tardes, que son saludos paganos que vienen del mundo, de la religión. El Señor esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. En esto consiste. Dice en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 24 de Gálatas. Gálatas capítulo 5, en el verso 24. Esta es la manera que nos dice la Escritura, que cuando Israel se hizo pecaminoso y parece ser que Dios los iba a abandonar, dice: sobreabundó la gracia.
Es lo mismo que dice Romanos, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 4, dice, vamos a leer desde el capítulo 5 en el verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Habéis sido reducidos a nada, separados de Cristo, los que buscáis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Los que quieren servir conforme a la ley han caído de la gracia, porque la ley trae ordenanzas y mandamientos. Aquellos que quieren cumplir la ley han caído de la gracia, es decir, ahora quieren ellos guardar las escrituras por medio de su fuerza, por medio de su intelecto, por medio de su persona. Esta gente ha caído de la gracia. En otras palabras, para que nosotros no caigamos de la gracia, siempre tenemos que tener a Cristo como nuestra vida, como nuestra fuerza y como nuestra fortaleza. Segunda de Corintios 13:14. 13:14 de la segunda carta de Corintios. Qué importante es ver en qué consiste la gracia. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Por un lado, la gracia. Ya sé qué es la gracia. También ya entiendo qué es el amor de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Si nosotros caemos de la gracia, caemos del amor de Dios y caemos de la comunión del Espíritu Santo. Entonces este hombre ha caído de la gracia y entonces nunca jamás llegará a ser el propósito de Dios a lo cual nosotros fuimos llamados. No debemos de caer de la gracia, sino tener la gracia. Ser afirmados por ella. Hebreos capítulo 12, verso 28. A veces quisiéramos correr enseñando esta palabra, pero aquí no se trata de correr. Se trata de enseñar. Se trata de que el pueblo de Dios conozcamos las verdades de Dios. Hebreos capítulo 12 en el verso 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Oiga, ahorita que estamos leyendo este pasaje de Hebreos capítulo 12 en el verso 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Nosotros cuando fuimos llamados por el Señor recibimos un reino. Hoy el reino de Dios está aquí en la tierra, en esta era, en esta dispensación. No necesitamos morir para entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios necesitamos ser bautizados, ser lavados, recibir a Cristo, recibirlo como nuestro Salvador, recibir la vida eterna. Le dijo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que si no mueres, no entrarás en el reino. Es decir, que si un creyente, una persona quiere entrar en el reino de Dios, inmediatamente que esta persona recibe a Cristo, inmediatamente entra en el reino de Dios. A esto hay hombres que le llaman herejías. No son herejías. La iglesia, el reino de Dios está ahorita aquí en la tierra dentro de la iglesia.
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos la gracia y el reino se nos ha dado a nosotros. ¿Cómo puedo yo vivir en el reino de Dios sin la gracia de Dios? Es imposible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos la gracia mediante ella, sirvamos a Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios sin la gracia de Dios? Sirvamos a Dios agradándole con piedad y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice en Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 25, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. Por un lado dice que la gracia, mediante ella sirvamos a Dios. Mediante esa gracia nosotros recibimos el evangelio, recibimos el reino. La gracia es gratuita. Pero la gracia significa que Dios se imparte gratuitamente en nosotros para nuestro disfrute. Nos da su salvación gratuitamente. Por tal gracia hemos sido salvos de nuestra posición miserable de muerte para entrar en la esfera de la vida por medio de la muerte de Cristo y su redención. Y por medio de su resurrección, con la vida de resurrección, nos dio vida eterna. ¡Qué importante! Meditemos que Cristo murió por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Con esa muerte el Señor nos redimió. Allí pagó el Señor los pecados de todos, de los que habían nacido, de los que iban a nacer. El Señor murió antes de que estas generaciones todavía nosotros no habíamos nacido, todavía no habíamos llegado al tiempo, y ya Cristo había pagado por nuestros pecados en la cruz. Nos perdimos en la religión, allí nos perdimos, pero pasaron los años y un día el Señor nos encontró. Cuando el Señor nos encontró, nos dijo: yo ya pagué por tus pecados, ya pagué por tus iniquidades y por tus pecados. En esto significa la muerte de Cristo, que Cristo murió por toda la humanidad. Y algo más importante, no solo murió, sino resucitó. La resurrección consiste en que Cristo al resucitar nos dio vida. Por un lado nos ha perdonado, pero si no nos hubiera dado la vida divina, la vida eterna, muchas personas están pensando que van a recibir la vida eterna hasta que se mueran. Y ya son personas creyentes que ya recibieron a Cristo, todavía están pensando que van a perder la vida eterna. Y dicen: hasta que me muera y resucite sabré si tengo vida eterna. Esto no concuerda con lo que Dios nos ha dejado. Dios nos ha regalado gratuitamente la salvación, pero por otro lado nos ha dado la vida eterna. La vida eterna inmediatamente entró cuando nosotros lo recibimos. Ya tenemos la vida eterna. ¿Cuál es el error? Que nosotros caminamos conforme a la vida del viejo hombre y por eso fracasamos. Pero Dios quiere que nosotros despertemos y empecemos a caminar por esta vida. Con esta vida, con esta gracia que Noé que encontró, pudo él vencer la carne y llevar una vida justa. Vamos a leer un pasaje aquí en Jeremías, en el capítulo 31, 2 y 3. Jeremías 31, Jeremías 31,
Qué bendición de veras. ¿En qué consiste la muerte de Cristo? Jeremías 31 en el verso 1, 2 y 3. En aquel tiempo, dice el Señor. ¿En qué tiempo? En aquel tiempo, dice, declara Jehová, yo seré el Dios de todas las familias de la tierra, de todas las familias de Israel. Ella será mi pueblo. Así dice Jehová, halló favor en el desierto el pueblo que escapó de la espada, es decir, Israel, cuando fui a darle reposo. El verso 3. Desde lejos Jehová se me apareció diciendo, con amor eterno. El amor eterno no cambia. El amor eterno no tiene limitación. Desde lejos Jehová se me apareció diciendo, con amor eterno, ciertamente te he amado. ¿Usted cree que el amor de Dios que nos tiene a nosotros ahorita, a la iglesia, es un amor que se termina o es eterno? El amor que Dios le dio a Israel no es el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Estas malas interpretaciones como calvinistas, donde dicen que el creyente no se va a perder, y los armenianos, ustedes que están diciendo en el púlpito que el creyente, si cae en un pecado, se va a condenar, ustedes no es una revelación que Dios les haya dado. Ustedes tienen una enseñanza de armenio y son armenianos. Pues esta enseñanza está equivocada, como la calvinista, como los predestinados, porque Dios no nos predestinó para ser salvos, Dios nos predestinó para ser sus hijos. Aquí lo que se necesita es ahondarnos más en las Escrituras y poder interpretar la Escritura de una mejor manera y que venga de parte de Dios. Por otra parte dice, Señor, desde lejos Jehová se apareció diciendo, con amor eterno ciertamente te he amado, por eso te ha traído con benevolencia amorosa. Regresemos al libro de Oseas. Y vamos a ver en el capítulo 2. Los amantes de Israel eran los ídolos. La religión está llena de idolatría. Pero déjeme decirle que no solamente es idolatría los ídolos, las imágenes. Todo aquello que nos aparta de Dios es idolatría. Ya sea el deporte, ya sea algo que nos está separando de Dios. Esto es una idolatría. Y si nosotros le hacemos más caso a estas cosas y les damos más importancia a estas cosas, se convierten en ídolos, idolatría. En el capítulo 2, en el verso 2 dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni soy su marido. Dios está diciendo, el pueblo de Israel no es mi mujer, ni yo soy su marido. Que aparte de su rostro, sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude por completo, la ponga fuera como el día que nació, le haga como un desierto, la convierta en tierra seca y la mate de sed. No tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de la prostitución, pues su madre se ha prostituido. La que los concibió se ha portado desvergonzadamente, porque ella ha dicho, iré tras mis amantes.
Esto es lo que hace la humanidad, va tras sus amantes. ¿Cuántas veces vemos en la calle que va la gente con sus ídolos cargando? Esos ídolos son los amantes de ellos. Ese es con los cuales ellos se prostituyen. Que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi vino, mi aceite y mi bebida. Creo yo que todos los seres humanos un día vamos a caer de rodillas y orando ante Dios. Quizás muchos ahorita tienen un corazón duro y esta palabra quizás ni siquiera sienta nada, pero un día van a caer de rodillas y orar. ¿Cuántas veces Dios nos ha llenado de favores? Muchas. Ahorita mismo estamos respirando el aire que Dios nos da gratuitamente. Dice el 6, por tanto yo cercaré con espinos sus caminos y levantaré un muro contra ella para que no halle sus sendas. Iré en pos de sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré, regresaré a mi primer marido. Esto es lo que hace el hombre. Se prostituye. Pero un día se va a poner a pensar, si algún creyente de Dios, hijo de Dios en la era de la iglesia, se ha apartado de Dios y se ha prostituido, es el momento de regresar. Regresaré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Porque ella no sabía que era yo quien le daba el grano, el vino. Esa es la ignorancia de la gente. No saben que Dios es el que les está dando todo. El aceite fresco, quien le multiplicaba la plata, el oro que usaban para vagar. ¿Se imagina que Dios derrama bendición a las personas en su trabajo? Les da bendición, ellos obtienen ese dinero a través de las bendiciones que Dios da, y luego ellos van y le agradecen a los ídolos y le dan gracias a sus ídolos porque les ha dado ese trabajo. ¿Hasta dónde llega? Ya ha llegado la ignorancia de la humanidad. Por tanto, yo volveré a tomar mi grano a su tiempo y mi vino nuevo en su tiempo señalado. Le quitaré mi alma y mi vino que le había dado para cubrir su desnudez. Ahora descubriré su lascivia ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar toda su alegría, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus asambleas señaladas. Asolaré en su vida y en su higuera, de las cuales decía ella, son la paga que me dieron mis amantes. Los convertiré en un banquete y las devorarán las bestias del campo, y visitaré contra ellas los días de los Baales, cuando quemaba incienso a ellos y se adornaba con aretes de nariz y joyas, y se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, declara Jehová. Es decir, Dios se está divorciando de Israel con el propósito de volverse a casar con ella. Te damos gracias, Señor, por tu grande amor, Señor, por tu amor imperecedero, Señor. Te necesitamos, Señor, como nuestra vida, como nuestra fuerza. Muchas gracias, Padre, por todo lo bueno, Señor. Hoy podemos entender, Señor, que todo viene de ti. Hoy podemos entender muchas cosas que antes no entendíamos. Que sea una bendición para todos, y principalmente para aquellos que se han apartado de ti, Señor, que aún tú los puedes recibir, Señor. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.